Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un paquete diferente que me envía mi amigo Ducatona de YouTube. Es un paquete al que no le he podido dedicar el tiempo que se merece. En las últimas semanas ando muy ocupado y no ha sido posible. Te pido disculpas, Ducatona, y te doy las gracias, muchísimas gracias, compañero, porque ahora lo vais a ver. Ducatona tiene una impresora 3D, le gusta mucho el mundo de la impresión 3D y ha hecho algunas herramientas que le pedí, se ofreció de manera totalmente desinteresada, una persona muy generosa. Personas así son las que hacen grande a la comunidad de Ganzuado, muy generoso. Ha preparado herramientas de diferentes medidas para que las vaya probando y vea cuál me resulta más útil, mejor o peor. Vamos a ir sacándolas, vamos a ir viéndolas y haré un vídeo cuando las haya probado para comentaros cuáles son las que me han funcionado mejor y tanto en mi canal como en el suyo se ofrecerán los archivos para poder bajarlos e imprimir este tipo de material. Bueno, aquí hay dos cargadores frontales, por lo que veo en dos diámetros diferentes, 13,2 milímetros y 12,8. Uno tiene un grosor de 1,6 y otro de 0,8. Tengo uno que me preparó Red Cat Imagine hace mucho tiempo y le comenté que lo cuido muchísimo porque tengo miedo a que se me rompa, y él me ha preparado otros. Los compararemos con ese y veré esas diferencias de diámetro y de grosor, si entorpecen la labor, la favorecen. Evidentemente el más grueso va a ser más fuerte, pero es clave a la hora de manejar estas herramientas el espacio disponible para ir introduciendo los pernos. Realmente hasta la última décima de milímetro es necesaria para poder manejar algunas veces esos pernos ahí. Lo veremos. Quizás este, aun siendo más débil, si nos deja más espacio, sea el más adecuado. Lo veremos. Muchísimas gracias, compañero. Son herramientas que utilizo muchísimo, estos cargadores frontales. Son muy útiles, realmente muy útiles. Veo que ha hecho aquí en el mango un relieve para poder sujetarlo mejor. Los probaré. No sé cómo reaccionarán también al tener mayor grosor aquí en la zona de carga. Si funcionará mejor o funcionará peor. Perfecto, los voy a meter en su caja para no revolverlos con otros y saber exactamente lo que es. Vale, aquí vienen varios. Vamos a ver, que he perdido el cúter. Aquí vienen varios. Aquí está. Esta es otra versión de los cargadores frontales, más sencilla. Yo creo que es muy fina también. Aparentemente mucho más débil, pero como he dicho, puede que al final sean los más útiles. La clave estará en disponer de varios por si se rompen. Vale, este es un diseño que vi en un foro. No sé de quién es el diseño. Como veis, es diferente. Lo que han hecho ha sido coger y poner aquí un nervio que une las dos partes. Eso le da muchísima más rigidez. Y en la parte trasera también hacerla cerrada le da mucha más rigidez al conjunto y es mucho más fuerte. Pero nuevamente, y es lo que me temía, por eso le pedí nada más que uno de este, el espacio disponible para manejarnos aquí ha mermado muchísimo, y aunque no lo he probado, estoy casi seguro que no compensa la rigidez que se consigue o la durabilidad con la pérdida de funcionalidad. Seguro que este es mucho más cómodo de manejar, pero tengo que verlo, tengo que probarlo. Es una buena idea el fortalecer el conjunto estructuralmente, pero me temo que
que no va a funcionar. Lo veré. Y aquí estos son diseños de mi amigo Foxy, Red Cat Imagine, un maestro del diseño y de la impresión 3D. Son cangrejos. Estas ya no me acuerdo ni cómo se... Sí, son unos cangrejos, se eliminan estas partes y con unos muelles y una varilla ya lo montaré y os lo mostraré ya montado. Me hizo ya uno que me envió él, aquí está, con una varilla, pero este diseño es ligeramente diferente, tengo que verlo. Es más parecido a este, si no me equivoco, y lo veré. Si da buenos resultados me veréis utilizarlos y los recomendaré sin duda. Material de primera, tanto en el diseño como en la ejecución, están muy bien hechos, me gustan. Vale, estos como no tienen una medida los vamos a dejar ahí. Y vamos a seguir viendo más extractores frontales. Me ha preparado un montón. Diferentes medidas, 13,2, 12,8 y en este caso 12,4 y 12,5. Como tienen cierta elasticidad, se pueden encoger y ampliar, no sé hasta qué punto es interesante tenerlos de muchas medidas, pero sí que vamos a poder comprobar. Para este grosor, estos son gruesos, son más gruesos que este de aquí. Para este grosor, ¿cuál es el diámetro más adecuado? Muy interesante. Puede que no haya diferencia entre ellos, pero como veis, ha hecho una labor de fabricar diferentes medidas de herramientas para ver cuál iba mejor y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Yo no tengo posibilidad de acceso a una herramienta como la impresora 3D y te lo agradezco. Aquí ha hecho unos followers de 10 milímetros, 12,6, 14, bien, las medidas las probaré, me parece correctas, con diferentes terminaciones, vamos a verlos. Estas terminaciones creo que son muy útiles con algunos cilindros norteamericanos, pero no estoy seguro de que con los cilindros europeos sean funcionales. Quizás terminar en plano sería lo más adecuado. También quiero mirar diferentes terminaciones de rotor para ver si hay alguna que se repita. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí, no sé qué cilindro es. Tesa, sí merece la pena hacer una terminación de follower con estas dimensiones en cruz. Si se ajustase perfectamente, sí merece la pena, porque cuando llevan, como es el caso, interactivos o pernos ocultos, es fácil cazarlos, pero no estoy seguro de que vaya a encontrar un patrón iguales para todos. Si midiéndolos veo que se puede hacer uno estándar, aunque solo sea para la marca Tesa, me merecerá la pena y pasaré las medidas para que me lo prepare Ducatona. Estoy seguro que me echará una mano en el asunto. De todas maneras, como me llegan cilindros de todo el mundo, estos me serán útiles. Una de las cosas es este mango que les ha hecho para manejar, para mejorar el manejo. En algunos de ellos que se utilizan solo desde un lado puede ser útil, pero la mayor parte de los followers yo los utilizo que pasan de lado a lado, y creo que este rebaje de aquí puede ser demasiado grande y puede suponer un problema. No tanto el relieve, que no creo que haya problema, pero este rebaje puede contribuir a cazar algo. Tengo que probarlos. En cualquier caso, son utilizables sin ninguna duda. Este diseño no lo he probado nunca. Creo que el diseño original es de Bosnian Bill, que lo ha bajado de ahí. Si hacemos alguna modificación que merezca la pena, pues lo subiremos. Este puede ser para utilizar con cangrejo. La verdad es que no he utilizado nunca muchos de estos modelos. Vamos a ver qué más. No quiero revolverlos porque si lo saco todo luego no sabré a qué corresponde. Vamos a ver. Vamos dejando aquí. Fijaros qué montón de herramientas.
Este 10, 12 y 10 son los mismos. Me comentó que me hacía varios por si quería compartirlos con algún compañero. 2 paquetes iguales. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué más. Vamos a ver por aquí. Estos pesan más. Creo que estos pueden ser huecos y estos macizos. Estos pesan muchísimo. Serían las mismas medidas, pero pesan muchísimo. De nuevo, bueno, estos si son macizos y este lado molesta, se puede recortar. Pesan mucho más. Definitivamente estos son macizos. O al menos son mucho más densos que aquellos otros, sin ninguna duda. Nuevamente las mismas terminaciones, que esto es donde más creo yo que podemos aportar al diseño. Espero o bien enviarle a él rotores para que saque las medidas, o bien sacar las medidas y dárselas para que prepare algún follower completamente liso, pero que se pueda utilizar con cilindros de perfil europeo muy concretos. Y aquí, estos por último, que entiendo que tienen las mismas medidas, pero fijaros qué detalle. No sé si influirá a la hora de utilizarlos, pero me encantan, por supuesto, y los guardaré, y si puedo los utilizaré. Fijaros, se ha molestado en poner tie and pick en el canto de los followers. Un detalle que me encanta. Muchísimas gracias, compañero. Queda muy bonito. No sé si pueden llegar a engancharse pernos con algunas de las letras. Por ejemplo, la A, que tiene mucho volumen de hueco. La P, no lo sé. No, probablemente desde el punto de vista funcional no sea la mejor opción, pero como detalle te lo agradezco de veras, y por supuesto los guardaré donde los vea bien porque me gustan mucho. Muchas gracias, es un detallazo por tu parte. Vamos a dejarlos aquí, que se vean al menos algunos de ellos, y ya lo veis, un montón de herramientas, cargadores frontales muy útiles, muy útiles, y espero que de aquí salgan alguna mejora al diseño original. Estos cangrejos para montarlos, los followers personalizados y todo este montón de aquí, que independientemente de que este extremo sea más o menos útil, se pueden utilizar seguro por este otro lado. Vamos a ver si podemos aportar algo al diseño de los followers. Muchas gracias, Ducatona. Siento no haber podido meterles mano hasta ahora y hacer las pruebas, pero requiere mucho tiempo y calma, y espero tener pronto resultados para darte. Muchas gracias, compañero. Y a todos vosotros también, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.